Esto es Mitos Benditos. En donde estaremos hablando de mitos que no son tan mitos. Y mucho menos están benditos. Yo soy José Abarca. Yo soy Jocelyn Espinosa. Y les traemos hoy nuestro segundo episodio. Exacto, el cual va a tratar sobre el tarot. Música mística y de gitanos. De gitanos. Pero sí, queríamos introducir el tema del tarot porque creemos que sí existen bastantes mitos relacionados a qué es el tarot, sobre los usos del tarot, sobre la historia del tarot, quiénes han usado el tarot a lo largo de la historia también. Entonces, ¿por qué se usa el tarot? ¿De qué papel está hecho el tarot? ¿Cómo podemos dibujar el tarot? No, nada. Artistas del tarot. Pues sí, digamos, es un tema bastante extenso. Otra vez escogimos un tema que es bastante amplio. Sí, si quieren segunda, tercera, cuarta, quinta parte, ahí vemos. Todo bien, por mí, todo bien. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Esperamos que de verdad lo disfruten mucho. Gracias a todos los que vieron el primer episodio. Gracias a todos los que nos dieron ahí como sus comentarios. Estamos súper agradecidos. Y pues por eso estamos aquí haciendo el segundo episodio. Entonces esperamos que lo disfruten un montón. Pues vamos a ver cómo le entramos al tarot, cómo vamos agarrando un poquito de todo eso, porque bueno, yo llevo como algunos meses investigando lo que es el tarot y profundizando como un poquito en el tema, que es bastante extenso. Y pues la idea que yo tenía sobre el tarot, o lo que yo imaginaba sobre el tarot antes de que yo se profundizara un poco y ella me comentara, era otra, digamos, y tal vez tenía que ver, y ahí va porque dije que música de gitanos y demás, porque tiene como usualmente todo este tipo de, ¿cómo decirlo?, como de estética alrededor del tarot y este tipo de imaginario que pues tal vez no es tan así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces podríamos ir desmenuzando un poquito eso ahí a lo largo del episodio de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Si yo antes de empezar también como a leer un poquito sobre el tarot, me llamó mucho la atención como, primero, número uno, me llegué a interesar sobre el tarot, porque creo que al igual que Josué, soy como un poquito escéptica hacia las cosas, o un poquito materialista. Entonces tenía como esta necesidad de empezar a aprender sobre cosas un poquillo más espirituales, y entonces me sentí atraída a aprender sobre el tarot un poquito. Entonces estaba igual que Josué. Al inicio no tenía como este conocimiento sobre el tarot que no fuera por lo que se vieran películas, porque si vemos películas, quien en la que lee el tarot normalmente es como esta mujer gitana que tiene como, no esta bolita, sino es como una bolita, sí, como la de Nanza, como de cristal, exacto, como estos que se hace así. Entonces hay como todo, no sé, como un ambiente medio tenso, medio pesado cuando se habla de la lectura del tarot. Entonces sí queríamos como empezar y arrancar como tal vez borrando o quitando esos mitos que hay sobre el origen, no sé, satánico, místico, sí, muchas veces satánico, inclusive sobre igual creo que históricamente en algún momento el tarot sí ha tenido esta carga de forma general, porque bueno, las cacerías de brujas muchas veces fueron totalmente o sea, sin con un pretexto no idóneo. Entonces creo que en muchos casos hay este tipo de temas son perseguidos, porque hay mucha ignorancia alrededor de esos temas, y me incluyo, digamos, puede ser que actualmente no sea perseguido, pero sí sigue habiendo mucha ignorancia alrededor de muchos temas, y más de la aplicación que se puede haber sobre un tema, porque eso es una de las cosas que a mí pues más tal vez me movió, que es darme cuenta de las aplicaciones tan distintas que tiene el tarot, y que posiblemente la adivinatoria sea una de las no tan comunes. Uh-huh. Y creo que bueno, mucho de este pensamiento como de miedo o sobre temor que hay sobre el tarot sí tiene un poquito de fundamento, porque estaba viendo un documento que lo que hizo fue como en una parte del documento
que era de una universidad de Colombia. Lo que hacía era como recolectar, ¿cómo se llaman estos? Como tickets que le dan a uno en la calle, como volantes, Ujú. así como cartoncitos pequeños, como esas tarjetas de presentación. Y usan esa estética. Sí, que para las personas que leían el tarot era como de que adivina tu futuro, cuándo te vas a hacer millonario, ponían como tarot a la par de palabras como magia negra, entonces, y traían como siempre símbolos como a los que la gente no está normalmente acostumbrado o sea, a encontrarse, como pentagramas, cosas así. Entonces, de hecho decía, este pequeño artículo o apartado era como cómo se ve el tarot en la calle. Entonces una forma de acercarse a cómo era que se veía el tarot en la calle era como recolectando estas tarjetitas que anunciaban o ofrecían el servicio de lectura del tarot. Y sí era como de que sumamente alarmante para los demás, era como de que, uy, no, esta cosa así no... Creo que es que no. también ese ese miticismo, no, creo que es que ese misticismo genera morbo, Uh-huh, porque sí. también es como, uy, porque puedo creer que incluso mucha gente que no es creyente de este tipo de cosas va como por ese morbo de ver qué es lo y si sí es Ajá. cierto. Y sí, sí es cierto, sí. Entonces, creo que tiene ese sentido. También habría que ver desde dónde viene este proceso de que la gente utilice este tipo de simbología como para Uh-huh. llamarla, si es solo para llamar la atención o si realmente en este cierto tipo de personas hay otras aplicaciones del tarot que no son las que tal vez usted o Uh-huh. nosotros nos estamos basando, porque eh, al menos usted y un poco yo hemos leído más sobre Poco yo. todo, un poco yo, Ya, eh, perdón. eh, nos hemos ido, digamos, como por el lado de la psicología, que Uh-huh. es toda otra cosa, ¿verdad? Una variante muy distinta a lo que usualmente conocemos sobre el tarot. Sí, eso quería aclarar también, digamos, que mucho de lo que he podido leer me falta todavía como integrar esta parte de la astrología, porque todavía tal vez no me siento muy familiarizada. Y la parte de la psicología, sobre todo la que está escrita por Carl Jung, que es como... Carl Jung no estudió el tarot como tal, sino quienes estudian en su escuela de pensamiento, que es yo leí una tesis de una muchacha que se llama, bueno, una mujer, no sé si es una muchacha, que se llama Sally. Entonces, ella sí, aparte La de de, Jack. sí, ella, ay, ella, aparte de ser una estudiosa sobre el pensamiento de Carl Jung, integró esto que él pensaba sobre el tarot. Entonces ella integró esto. Entonces sí estuve como estudiando mucho por ese lado, desde la psicología. No descarto, obviamente, la astrología y la cosmología y la numerología y todo esto, porque es algo completo, es complementario. No se puede desligar porque estaría quitándole una parte esencial al tarot, digamos. Sí, podría ser como que la aplicación que se le busque dar sea más psicológica, digamos, o una Uh-huh, aplicación alejada un poco de lo adivinatorio. uh-huh. Sin embargo, totalmente dentro de la lectura, la astrología, numerología, etcétera, 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 son parte de la lectura que se tiene Sí. que dar, porque hay símbolos dentro del tarot que responden específicamente a algunos de esos elementos, Y ¿no? son súper importantes porque, bueno, cada carta del tarot tiene su número y sí tiene un sentido el orden en el que están puestos para cada tipo de, por ejemplo, los arcanos. No hemos explicado la parte de la estructura Sí. del tarot. Bueno, Eh, ¿qué es el tarot? Para empezar, como con una definición así más base y más sencilla y más de aprendiz, el tarot es una baraja, es un naipe. es una... Es básicamente un naipe. Y de hecho, viene de un juego, Uh-huh, básicamente. Primero se utilizó, algunos tipos de tarot eran uh-huh. un juego de naipes. Se compone de
¿Cuántas cartas son? 72. 78. 78, siempre se me olvida el total. Lo peor es que me sé la división, pero no el total. Sí. O sea, matemáticas, 0. O sea, porque son 22 arcanos mayores y son 56 arcanos menores. Exacto. Entonces no sé sumar. Eso quiere decir que no sé sumar. Eso es básicamente lo que compone el tarot, asociado a ciertas simbologías. Podemos ir profundizando más adelante en algunos de los arcanos mayores porque son 22 y cada uno es diferente, pero al menos los arcanos menores sí son parte de 4 grupos distintos, ¿no? Uh-huh. Los cuales son... es el... Ya. El tarot tiene, se le dicen como palos, está el basto, está la espada, ya, está el basto, está la espada, está la copa y está el oros. Entonces, ¿loros? El oro. Loros. Repugnante. Y cada uno también simboliza un elemento diferente. Por ejemplo, la copa está relacionada al agua, la espada está relacionada al aire, el basto está relacionado al fuego. Y me falta el oro, que está relacionado a la tierra. Y por eso decíamos que a pesar de que el enfoque final de la aplicación no sea astrológico, ni numerológico, ni etcétera, obligatoriamente hay como una relación que no se puede dejar de ver ahí, porque dentro de la astrología cada uno de nosotros tenemos un elemento con el cual estamos asociados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces también hay una relación al momento de la lectura, cuál es su elemento, cuál es su signo zodiacal, etcétera, etcétera, etcétera. No es mandatorio, pero forma parte de la... Ayuda muchísimo. Correcto. Ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo que todavía no conozco mucho sobre eso, sé que, por ejemplo, si conozco su signo zodiacal, dependiendo mucho, hay cartas específicas, por ejemplo, que están relacionadas a un signo específico. Entonces, si ya sea que tenga que ver con el tiempo, por ejemplo, el tiempo en el tarot es muy importante, está representado de muchas maneras. Hay una carta específica dentro de los arcanos mayores, que es la rueda de la fortuna, que establece y dice mucho sobre el tiempo. Entonces, conocer sobre su signo zodiacal, que muchas veces las personas son muy escépticas sobre qué puede decir el signo zodiacal sobre mi persona, que estoy de acuerdo, muchas veces es un poco generalizado el asunto de decir, bueno, si usted es Géminis, entonces quiere decir que esto y esto y esto y esto significan, estas cartas que vemos aquí pueden significar esto y esto y esto, pero no es tan exacto, sí, pero sí ayuda, digamos, a tener, por ejemplo, una estructura de dónde más o menos puede ir las interpretaciones. Dios mío. De dónde más o menos pueden ir las interpretaciones que se pueden dar. Por ejemplo, para mí el conocer un signo zodiacal, ya sea su signo zodiacal solar, lunar, su signo zodiacal ascendente, lo que sea, es una guía sobre su, ¿qué puedo decir? Para mí, sobre su carácter, digamos, sobre más o menos cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus valores hasta cierto punto. Entonces sí es como importante para mí saber algo tan diverso como es un signo zodiacal y que tiene influencia sobre las lecturas de las cartas del tarot. Hay personas que realmente no creen en eso, hay personas que sí creen eso y que, por ejemplo, tiene su carta natal más que estudiada. Entonces es tan diverso porque al momento que usted llega a estudiar el tarot, usted dice, ay, mira, es que esta cosita. Entonces usted empieza a estudiar esta rama y se va por acá y se va por acá y usted se da cuenta de que está esta otra. Por ejemplo, si usted se mete a estudiar el tarot y luego se empieza a estudiar sobre el cábala, entonces se da cuenta de que es muy amplio la parte del... O sea, es sumamente amplio. Entonces usted dice, ok, creo que primero necesito entender lo básico, por lo que a mí se me resulta tal vez un poquito más fácil, que es la psicología. No es que sea mi área, pero es que tal vez sí lo llega a interpretar de una forma más fácil antes de estudiar la astrología, que es un poco más fuera de mi zona de confort, no sé. Sí, no, y
creo que parte de tener unas bases que se acerquen a la forma en la que usted se sienta cómoda para ir conociendo sobre esto, porque pues profundizar en un tema en el que usted tal vez entra un poquito escéptico, creo que tal vez si usted entra por una hora donde creo que usted tampoco es tan de signos zodiacales, tal vez entrar por ese lado pueda encontrar rasgos que le hagan perder el interés dentro de lo que se está aprendiendo. Ujú. En cambio, usted entró por el lado de la psicología, que es un tema que académicamente le interesa, y digo, usted ha podido ir viendo como reflejo de cosas que ya ha visto antes fuera Sí, del tema del tarot. sí, sí. Entonces, creo Sí, que tiene que ver mucho con cómo usted se sienta cómodo, cómo usted también quiere interpretarlo, exacto. porque a alguien que no le interesa el tema de la psicología, posiblemente para nada le va a parecer interesante ver esta cuestión de cómo actúa el psique dentro de la persona para llegar Ujú, a tomar lo que se le dijo a partir de ujú. las cartas. Posiblemente no le interese porque su interés sea más de, no, porque las cartas están viendo tu energía alrededor de tu signo zodiacal. Ajá. Ajá, es que Eh, es una fusión de todo, en realidad. Y yo lo he visto, por ejemplo, las poquitas veces que he tenido la oportunidad de leer las cartas a alguien. Por ejemplo, muchas veces es normal como que la persona sienta curiosidad o como que sienta un poquito de que, ey, 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 ¿qué es lo que está pasando acá? Digamos, ¿qué es lo que se supone que debería pasar o qué es lo que se supone que es lo que usted va a hacer? Entonces, muy importante también como tener conocimiento sobre esta parte de psicología, que la persona entienda qué es lo que realmente voy a hacer, más allá de una parte eh, hermética, que es esta parte como de magia, esta parte de el influir de las energías, que es muy importante para el tarot. Entonces, explicarle a la persona esta parte un poquito material y espiritual, equilibrada, es muy importante, porque así no se da una idea solamente de que lo que está en las cartas es la santa y la pura verdad. No, o sea, también mucho de la idea y de mucho de lo importante del tarot es que usted llegue como a cuestionarse lo que está haciendo y que esto pueda influir sobre las decisiones para lo que usted está consultando, digamos. sí, es lo que, bueno, yo por ese lado lo veía como en esta influencia que hay sobre el tema de los sigilos y cómo el sigilo, digamos, funciona como una manera de enfocar la energía. Entonces, en rasgos generales, ¿qué es un sigilo? Podríamos asumir que un sigilo puede ser el rayo que tiene Harry Potter en la frente. Entonces, esta simbología, digamos, se convierte en algo que usted interioriza para usted. Entonces, si yo creo mucho, digamos, fielmente en la magia a partir de Harry Potter y a partir del rayo que Harry Potter tiene en la frente, puedo enfocar mi energía en esta simbología y cada vez que vea esa simbología es un recordatorio de mi enfoque de energía hacia lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, es una manera de obtener lo que usted quiere, digamos, a grandes rasgos, porque un sigilo funciona mucho más allá porque tiene que ver todo ese tema de la magia y de la magia caos. Es algo que va, digamos, mucho más amplio y ya sería meternos a otro tema gigante que ya se nos sale. Pero lo que quiero ir con lo del sigilo es que a veces creo, o al menos mi perspectiva, sin saber demasiado del tarot, es que en el momento que a usted se le leen las cartas, y las cartas le dan un mensaje, creo que es una forma de que funcione en su cerebro como un placebo, como que usted interioriza ese mensaje o interioriza esa respuesta, ya sea para que se cumpla o ya sea para evitar lo que la respuesta le dijo, como Ujú, dar el esfuerzo más para que las opciones negativas que fueron no sean así o para que las positivas se refuercen con sus acciones. Entonces ujú. creo que muchas veces para mí, ¿verdad? Repito, para mí, no digo que esto sea el tarot, considero que tal vez esa respuesta puede ser un empujón para sus acciones. Ujú. No, y eso que usted dice, por ejemplo, se traduce esto nuevamente desde la psicología a, a que el tarot es muy lindo verlo como una herramienta de autorreflexión, de autoconocimiento, porque estos sigilos que usted dice muchas veces también se traducen en lo que creo que en la astrología le llaman como triggers, que por ejemplo si yo estoy
dándole una interpretación a usted sobre un tema que para usted es muy sensible y que a usted lo llevó a recordar un momento de su vida en específico y que usted le hizo como un tipo de, no sé, lucecita roja, un tipo de, no sé, como una chispita, usted le hizo como un clic, eso que la persona a usted le está diciendo, interpretándole las cartas. Es importante que el tarot ayude a usted a darle una pausa en su vida en el que usted logre como reflexionar el por qué a usted le resonó lo que yo le dije o lo que la persona que le está leyendo las cartas le dijo. Entonces, muchas veces, muchas veces no. Lo importante cuando se lee el tarot es que haya una conversación primero sobre el tema que usted está consultando con el tarotista. ¿Por qué? Porque obviamente yo no voy a decir, es que no existen tarotistas que adivinen o que intenten decirle a usted, no sé, cuándo se va a pegar la lotería. O sea, sí existen tarotistas así, que lo hacen y... que hacen tiradas con esa intención. Exacto. Que le pueden diagnosticar enfermedades, inclusive el tarot, o sea, como se ha leído de tantas maneras, hasta hay estipuladas cartas específicas para decirle a la persona un padecimiento, que en lo personal a mí eso no se me hace agradable, digamos, pero sí es posible dependiendo de la persona que usted le está leyendo las cartas, digamos, pero en una forma un poquito más, ¿cómo decirlo? Más... que le pueda ayudar a la persona realmente es, por ejemplo, que esta persona a mí me cuente sobre lo que me está preguntando, por qué me lo está preguntando, cuál es la verdadera intención de hacerme esa pregunta, y yo, a partir de lo que salgan en las cartas, darle una interpretación que se ajuste. Y esto no quiere decir que es que ya yo estoy cambiando o que está predispuesta a dar una respuesta. Exacto, eso no es así, porque ok, lo que yo le voy a decir a la persona, esa persona, yo sí le voy a preguntar posiblemente de qué se le hace sentido lo que le estoy diciendo, o a qué puede traducir usted, o a qué aspectos de su vida puede traducir usted lo que yo le estoy diciendo, si me está preguntando por el trabajo, si me está preguntando por cuestiones amorosas. Entonces, no tengo la responsabilidad como tarotista, bueno, no soy tarotista, pero no tengo la responsabilidad como persona que lee las cartas de darle una respuesta de sí o no, o un veredicto final sobre cómo debería decidir sobre esa situación, no, sino lo que yo le voy a dar es tal vez un relato, que eso es lo lindo del tarot, que cuenta un relato, es un mito en sí el tarot, sobre las posibilidades que tiene, las herramientas que esa persona tiene, que es tal vez lo que esa persona la detiene de hacer esas cosas. Entonces se le da una gama de opciones y también se le abre los ojos hasta cierto punto. Entonces lo que busca entonces, y lo que buscaría yo tal vez al leerle las cartas a alguien, es que esa persona tenga un espacio de autorreflexión sobre hacia dónde se está dirigiendo y hacia lo que está pensando o su propia concepción de sí mismo. Entonces, como que tome esa lectura que se le hace, porque realmente es una lectura, es una historia que se cuenta, y que lo moldee para sí mismo, digamos, para aquello que le está inquietando en ese momento. Entonces creo que eso es lo rico del tarot. Para mí, desde la forma en la que lo estoy estudiando, es ver cómo a partir de lo que yo le puedo decir a esa persona de parte de las cartas, porque hay cartas, eso es lo curioso, digamos, que hay un factor místico, sí, porque si esa persona me está preguntando de algo en específico y hay una carta que es que responde específicamente, esa carta responde específicamente a ese tema y sale, entonces usted ahí se da cuenta de que es increíble, digamos, es sumamente impresionante. Yo alrededor de esto soy algo escéptico, no totalmente, digamos, pero soy algo escéptico, pero mientras yo he estado como todo en este proceso de ella, hay veces que he estado presente cuando ella hace tiradas o cuando incluso me ha hecho tiradas a mí, que lo hacen a usted dudar, digamos, porque incluso usted dice, ¿por qué?
por qué salió esto, digamos. O por ejemplo, ha hecho 4 tiradas seguidas donde hay una carta específica que siempre sale. Y hay una que nunca he visto, pero de repente se pregunta algo referente a ese tema y esa carta que nunca había visto salió y es referente a ese tema que se preguntó en ese momento. Y sí. Y a veces me quedo... A veces cuando hago las tiradas me quedo como 5 minutos como, no puede ser que esta carta salga, no puede ser. Entonces es como muy, no sé, es muy interesante en realidad, como esa parte del azar que a veces se convierte juegan esa en casualidad. sumamente, exacto, es sumamente atinado. Eso es demasiado interesante para mí, digamos, la forma en la que el tarot puede responder preguntas de forma al azar. Existen tiradas diferentes para cierto tipo de preguntas. Existen tiradas, por ejemplo, si hay personas que preguntan sobre vidas pasadas, que eso puede pasar. Si hay gente que se interesa sobre qué fue en una vida pasada, hay tiradas específicas para eso. Hay tiradas que pueden cortitas, que dan una respuesta en concreto. Hay muchos tipos de tiradas. Igual creo que también la pregunta tiene que ver con si el tarotista o la persona que tira las cartas tiene una armonía con ese tema, porque por ejemplo, si yo leo, digamos que a mí me empezó a interesar y empecé a tirar las cartas y alguien me pregunta por vidas pasadas y yo no creyera en vidas pasadas, que sí creo, pero si yo no creyera en vidas pasadas, creo que sería un poco extraño que yo le haga a esa persona una tirada dentro del tarot, que es algo en lo que sí creo, para saber qué pasó con algo en su vida pasada cuando no creo en vidas pasadas. Que por eso decíamos que es tan extenso el tarot, digamos, porque y muchas formas distintas de interpretarlo y muchas formas distintas de usted abalanzarse sobre él, porque si usted no se afina a ese tema, creo que podríamos empezar a hablar de un tema de ética del tarotista, digamos, de que usted no va a empezar a hablar sobre algo en lo que usted realmente no cree, porque realmente entonces usted está convirtiendo todo el tema del tarot en una falacia desde el momento que usted está haciendo cosas en las que usted ni siquiera creyó. Sí, también es importante como encontrar, si a usted le gusta como ese tipo de temas o hacer tipo de consultas, como encontrar un tarotista que a usted... que sea un poquito afín a eso. Exacto, y que con el que usted sí logre como conectar, porque es muy importante eso, la parte de las energías. Yo al principio decía, ay, energías y son cartas, bla, 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 pero... Por ejemplo, cuando usted empieza a estudiar carta por carta, digamos, al principio yo era como de que, bueno, esta carta simboliza esto, bla, 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 bla. Ya usted se aprende las 78 cartas, ¿verdad? Entonces, usted luego empieza a buscar como... Yo me sé como 3. Entonces, en realidad no es difícil, pero... Por ejemplo, usted empieza a seguir consultando diferentes tarotistas y las diferentes interpretaciones que ellos tienen. Al final, lo que les van a decir todos a ustedes, no importa el significado de las cartas, lo que importa es su interpretación, su conexión con las cartas, su intuición sobre ellas. Y realmente a mí me choquea un poquito eso porque, por ejemplo, he visto, y aquí no estoy... criticando a nadie, cada quien lee las cartas a su gusto, como se sienta cómodo, pero si por ejemplo voy y me compro la busco a pleitos, voy y me consigo el tarot y empiezo a leer cartas sin yo conocer por ejemplo el significado o realmente, o sea, sin conocer tal vez un poquito de las interpretaciones que se le han dado a esa carta anteriormente o cómo han sido estudiadas anteriormente esas cartas, y empiezo como a decirle a usted de que, esta carta para usted ¿qué simboliza? Entonces, tal vez... Es que, vea, voy a hacer una interpretación de esta carta, yo que no conozco, es que sí, vea, es el mago, claro que sí, porque usted, hay magia en sus ojos y ve el color amarillo en el fondo, es porque hay un futuro brillante, pero lo rojo es sangre, entonces va a morir. Sí, o sea... Entonces, digamos, sí, interpretaciones así, digamos, sí tal vez me choquean un poquito porque, ok, usted sí es libre de dar la interpretación que usted sienta y que esa carta a usted le transmita. Eso es completamente válido. Pero, por ejemplo, si no he estudiado tal vez una carta con anticipación y esa persona tiene realmente una duda muy grande sobre algo en específico, entonces
ahí donde usted dice sobre la ética del tarotista. Como usted, yo le voy a dar una interpretación de algo de lo que no tengo ni la menor idea de qué significa esa carta. Y tal vez no le estoy ayudando y esa carta era esencial. Correcto, y también a veces es súper importante el contexto, y depende qué quiera saber usted, como decía yo hace un rato, saber cuál es la visión del tarotista sobre el tarot y cómo se lo va a leer. Hace no mucho habíamos visto alguien de acá del país que leía el tarot y era una forma que ni idea, digamos, porque lo que hacía era que tiraba la carta, le decía a la persona que qué le llamaba la atención de la carta, y a partir de ahí le empezaba a hacer como bueno, creo que ni siquiera hubo una interpretación, sino como que generaba conversación a partir de eso, y la persona se iba y casi que se hacía un autoanálisis a esa persona. Fue muy interesante, digamos, creo que es un proceso muy interesante, pareciera como al test de Rorschach de esta vara de psicología, pero bueno, cabe rescatar que el proceso no fue completo, digamos, fue como una muestra, pero me gustaría profundizar en cuál es esa aplicación, porque para mí, que no sé mucho del tarot, me faltó la lectura del tarotista. Ajá, y eso que dice Josué, digamos, sobre estas interpretaciones que usted puede dar sobre la carta, sí se utiliza, digamos, dentro de la psicología. Muchas personas, muchos psicólogos sí utilizan este método de decirle al paciente qué ve usted en esta carta, si le llama la atención algún color, alguna figura, algún tipo de gesto que está haciendo. Sí se utiliza, digamos, y es válido, como usted lo dijo, como este test de Rorschach, no sé cómo pronunciarlo, Rorschach. Creo que se pronuncia Rorschach. Esto. O sea, tiene la misma mecánica, digamos. Sin embargo, este ejemplo que usted daba de este muchacho que estaba leyendo el tarot, la carta Saludos. que le dio a interpretar al consultante era súper atinada con lo que la persona preguntó. Con lo que la persona preguntó. Entonces ahí se perdió una interpretación increíble. Porque se fueron por otro lado. Exacto, porque la persona no pidió un análisis psicológico, sino que pidió una interpretación del tarot. Entonces es como de que sí hay que tener como cuidado en eso, porque el estudio del tarot es tan antiguo, el estudio de las cartas es tan antiguo, que se desperdicia mucha historia tal vez, o mucho tipo de interpretaciones antiguas, que no estoy diciendo que esta persona no sabía el tarot, porque a lo que entiendo sí sabía sobre el tarot. Como digo, creo que quedó, al menos el proceso que él aplicaba quedó incompleto, porque fue como que comenzó, no sabemos si a partir de la idea que surgía de la persona que preguntaba, después iba a haber todo un análisis y una respuesta en una lectura, no lo sabemos, pero el primer paso nos resultó a ambos como un poquito extraño. Y yo estaba aprendiendo, pero yo dije, no quiero interpretar así el tarot, porque siento que se desperdicia mucho, se está desperdiciando mucha historia bonita. Y es que partiendo de lo que usted decía ahorita, de que es muy antiguo. Es que estamos hablando como si el micrófono, o sea, como si estuviéramos haciendo ASMR. Entonces estamos como... Ustedes aquí aprenden y se relajan. Sí. Se me fue la idea. Ya me acordé. Que el tarot sí, era digamos, como el tarot es una vara tan antigua, claramente esto para nada es el primer tarot. Este es como el Rider Waite, que es como el que se utiliza para aprender. Es uno de los más famosos. No quiere decir que es como el de... Es el de principiantes, pero no quiere decir que si alguien lo usa es un principiante. O sea, es como con el que se aprende. Pero hay muchos distintos tipos de tarot. Hay muchos distintos tipos de simbología en el tarot. Incluso hay simbologías que ya en el día de hoy no se utilizan. Sí. Más que el tarot nació como un naipe para jugar. Y después se empezaron a dar ciertos usos. Y hay tarots de diferentes culturas que fueron construyendo lo que tal vez al día de hoy conocemos como el tarot que se utiliza al día de hoy. Y a partir de eso también hay reinterpretaciones de este tarot o estéticas distintas del tarot actual, que creo que los dos más famosos son el de Marsella y ¿no? O al menos los dos que más se usan actualmente. Sí. Podría decirse que sí, como los clásicos. Correcto. Está también, o sea, actualmente usted se puede encontrar un tipo de tarot que sea de gatitos,
que sea de... Sí, de lo que Harry usted Potter, quiera. de Señor Ahora, de los Anillos, de yo quiero uno de BTS, uno de Blackpink, ya. Blackpink. O de Sí. reggaetoneros, esos son los reggaetoneros. Un tarot de Bad Bunny. ¿Quién sería el mago? El mago sería Ari Yankee porque hace magia con esa lírica. ¡Para! Pero sí, digamos, Por hay Dios. tarots de lo que Ya sea. tocamos fondo. Esto. Sí. Déjeme calimbo en paz. Sí. No, entonces, ya no me distraiga. O Ya, sea, perdón. hay tarots de lo que sea. O sea, de demasiadas cosas. Que son reinterpretaciones de este. Pero también hay tarots que son distintos. De los cuales yo no voy a profundizar porque no sé, pero yo sí en sí. No, nada más quería como mencionar que al principio, como mencionamos, nada de esto tenía una connotación de adivinar o de predecir cosas, sino que más bien eran simplemente barajas. De hecho, se dice o se lee por ahí también que al principio no existían los arcanos mayores, que los arcanos mayores se incorporaron años después, cuando sí empezó a surgir esto de la adivinación. Al principio solo estaban los cuatro palos, así como estaba lo del naipe, era como un naipe más, ¿me entienden? Y se empezó a utilizar por muchísimos tipos de personas y muchísimos tipos de grupos. Pero Si cada vez que Jocelyn dice 4 palos, ustedes se ríen, son unos pervertidos. no, usted es el pervertido por estar pensando mal, porque yo digo palos. Pero es que No como, dice palos, dice 4 palos. por ejemplo, el decir el naipe, el trébol, el picas, ¿es como se llama uno? Las de picas. El picas, el diamante, es lo mismo, digamos, nada más que el tarot se traducía de esta forma, de bastos, espadas, bla, bla, bla. Pero era un tipo de baraja más. Para épocas del Renacimiento, en 1330, se jugaba también mucho un tarot, sí se le llamaba tarot, que se llamaba el Mantegna. Ese es el que tenía mucho más arcanos mayores. Ajá, sí, todos son arcanos mayores, son 50. Solo son arcanos mayores. Sí, son 50 cartas de arcanos mayores y son de 5 tipos diferentes de cartas. Cada tipo tiene 10 cartas. Entonces, es muy interesante porque, como, digamos, por el tipo de tarot, dice mucho de la sociedad en aquel momento. Porque, por ejemplo, este tipo de tarot, el Mantegna, se dividía en clases sociales, que iba desde el mendigo al papa. Se dividía en musas clásicas, se dividía en las artes y las ciencias, que va de la gramática, aritmética, bla, 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 la música, la poesía, como arcanos mayores, eso es muy interesante. Las virtudes y los principios cósmicos. Y digamos, de todas estas cartas, y también estaba los 7 planetas conocidos en aquel momento, que también contaba la luna y el sol. Entonces, es muy interesante porque un tarot tan antiguo, que aún así se dice que el tarot es más antiguo, porque no se sabe todavía cómo, no se sabe el origen. Cristo, que estamos como oscureciendo, ¿no? Ya siento que nos estamos quedando sin luz, nos estamos poniendo místicos. ¿Todavía se enciende la luz? ¿Sí quiere? Va a haber un cambio de luz aquí. Sí, 1, 2, 3, ya. Que por ejemplo, es muy curioso porque de esas 50 cartas de arcanos mayores, ahorita que están incluidas en creo que son como 4 arcanos mayores que comparten. Y el diseño es muy similar, es muy similar, no ha cambiado mucho. Que es como la carta de la justicia, la carta de la templanza, la carta de la justicia ya le dije, la fuerza, y no me acuerdo cuál otra, pero eran muy poquitos los arcanos mayores que se repiten de este tarot tan antiguo al que está todavía, digamos que todavía se utiliza. Luego, como lo mencioné antes, para época del Renacimiento, esto únicamente se relacionaba al gambling, que es esta hora de
apuestas. esta vara. Sí, este mundillo de las Gambling, apuestas. perdón, porque no puede decir gambling. Ella no puede decir Repugnante. apuestas. Así lo leí, discúlpeme, a todo este mundo que está relacionado a las apuestas, que se incluye de hecho en un libro antropológico en aquel momento que se llamaba, ya te digo, la afición de funcionarios militares y religiosos a los juegos de azar, entre la transgresión y el buen ejemplo. Entonces era como estudios que se hizo a cierto tipo de estrato social alto, y como esta inclinación que tenía hacia las cartas, hacia el uso de los naipes para apostar, y que estaba relacionado a todo un mundo de perdición, que ahí habla sobre la prostitución, sobre los vicios, sobre la vagabundería. Entonces ya desde ahí traía una connotación sumamente negativa, porque se le asociaba que quienes jugaban las cartas era un vicioso, que era adicto, que no podía parar de jugar, que lo apostaba todo, que tenía que estaba destinado al fracaso porque todo lo perdía, lo que ganaba lo perdía en eso. Entonces ya el naipe traía como este tipo de connotación negativa, digamos. Y los gitanos, que es muy curioso porque los gitanos se dice que empezaron a utilizar el tarot desde muy temprano, digamos, pero sí le daban como este uso de cartomancia, digamos, como de esta cuestión de adivinación. Ellos sí lo... Podría pensarse que viene de ahí, el tema de la adivinación. No sé si viene de ahí porque, como le había mencionado anteriormente, la cuestión de adivinación viene hasta 1780, si no me equivoco. El Marsella se hizo en 1760, y en 1780-90 se hicieron como un par de estudios, un par de escritos por Jean-Baptiste, y no me acuerdo el nombre de la otra persona, en donde ya se presentaba el tarot como de que mire, sí, esto usted le puede adivinar, le puede servir como para predecir ciertas cosas, ya no tanto como una cuestión de apostar. Aquí ya era donde se habían integrado los arcanos mayores. Entonces ya era una cuestión de que los arcanos mayores sí o sí dicen algo más que, por ejemplo, una carta con 5 de espadas, por ejemplo. Entonces ya a huevo, por ejemplo, si integro una carta sobre la justicia, algo va a decir. Entonces le empezaron a dar como esta... se empieza como a generar este relato de lo que cuentan las cartas. Y digamos, si yo coloco los arcanos mayores del 1 al 21, porque el loco es el 0, entonces cuenta toda una historia en donde yo agarro el loco y lo voy pasando como por casillita, me refiero a cada carta, empezando por el mago, luego la suma sacerdotisa, luego la emperatriz, bla 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 bla, y el mago empieza a hacer un recorrido por todas las cartas. El loco, perdón. Hacer un recorrido por todas las cartas y se interpreta como nuestro viaje en el mundo y todas nuestras, por así decirlo, experiencias, enseñanzas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, hasta terminar con la última carta, que es el mundo. Entonces es muy curioso, digamos, por esta parte de la numerología que decía anteriormente, cómo cada carta tiene digamos, su posición, su número, indica algo en el viaje del loco, por así decirlo. Entonces, hasta este momento se empieza a hablar del tarot como en este relato, digamos, en que para cuestiones antropológicas el relato y el mito es muy, muy importante. Luego, en 1760 se realiza el tarot de Marsella, que es el que se empieza a utilizar para esta cuestión de adivinación. El tarot de Marsella es un poco más complicado porque no es tan gráfico, por así decirlo, no es tan fácil de interpretar
como el tarot de Rider White, porque no trae como estos dibujitos. No sé si digamos, cualquier carta del Rider White trae un dibujito. Ay, es muy visual, el Rider White es muy, muy, muy visual. Sí, digamos, trae cualquier dibujito que a usted, cuando lo está aprendiendo, por ejemplo esta del 8 de oros, trae un dibujito que a usted le va a ayudar a interpretar la carta. Como lo dije anteriormente, tiene mucho que ver el tarot con con la hermenéutica. La hermenéutica hermética está relacionada con la magia, con lo que decía Hermes Trismegisto, que es, o Hermes el 3 veces grande. No me gusta decir eso porque suena sumamente sexual. Ahora, ¿quién es el pervertido? Yo no estaba haciendo ojitos, pero bueno. Yo estaba poniendo atención. Pero bueno, por eso también se dice que mucho del tarot actual tiene tanta simbología egipcia, que es toda esta cuestión de lo que está dentro de mí, lo que está afuera también, que todos somos uno, y bla, 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 bla. Muy interesante la parte del bla, 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 que creo que profundiza mucho. Es repugnante. Dice... la parte de la hermenéutica hermética es la parte en la que propone como esta confluencia de energías, digamos, y que el tarot puede ser un portal hacia mi persona, mi materia física, hacia un portal con el cosmos, por así decirlo. Hermes en realidad tiene una visión bastante amplia y tiene muchísimo respeto sobre el tarot. Entonces, sí, estudiar la parte de este ser es muy, muy interesante, porque sí abre como mucha, o sea, por ejemplo, si usted viene empezando y todavía tiene como esta parte de desconfianza sobre la astrología, estudiar a Hermes es muy, muy, muy interesante. Luego, como lo decía, el tarot también abre puerta para lo que es la individuación, que desde la sociología es esto mismo de que yo puedo utilizar el tarot, me puedo leer yo misma mis cartas y yo puedo tener control sobre cómo, por ejemplo, va a influir las cartas sobre mi día, qué es lo que me van a decir de cómo va a resultar mi día. Volvemos porque alguien por aquí se jaló una tortilla, nos dijo a gritos que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Y nos botó la cámara y nos dijo, ya paren con esto. Ella nos avisó que ya diga miau. Entonces sí, ella nos dio el aviso. Adiós. Entonces, para cerrar, porque ya se nos hizo largo de nuevo, ¿qué tenemos para cerrar? Nada más como que queríamos cerrar con la idea de que muchas veces se critican a personas que les sienten como gusto por este tipo de cosas, o por ejemplo creen en energías positivas, en energías negativas, que son personas que tal vez nos gusta, porque me incluye también, estudiar por ejemplo las propiedades de las piedras naturales o las propiedades sobre tal vez plantas o cosas así. Entonces hay personas que tienden como a burlarse, sobre todo hacia la mujer, no entiendo por qué. Yo sé que la mujer, por ejemplo, en cuestión de tarot ha tenido muchísimo protagonismo, sobre todo desde que lee las cartas hasta los personajes que salen en las cartas. La mujer tiene mucho protagonismo. De hecho hay tarot feminista, creo que hay uno que se llama como Madre Paz o algo así, que da una reinterpretación. Está a punto de botar la cámara otra vez. Que dan como reinterpretaciones del tarot muy interesantes sobre los personajes. Pero, por ejemplo, que se burlan, que dicen que no le gusta usar un rosario, o se burla de usar un rosario, pero sí usa una cadenita con cuarzo blanco, cosas así. Entonces, sí me gustaría como finalizar con el hecho de que todos son creencias válidas, tanto como usted como cristiano, súper válido si usted se siente a gusto con la religión que profesa, por ejemplo, a una persona que es, no sé, asatru y se siente cómoda con la religión pagana que profesa. ¿Y entonces, si yo soy israelí? Chido, no sé. Bueno,
Lo que tal vez vale la pena recalcar es que hay que tener respeto por la forma de pensar de todo el mundo. Hay libertad de culto, usted puede creer en lo que usted quiera. Básicamente las energías se manifiestan de muchas formas. Uh-huh. Y está en usted la forma en la que lo interpreta. Exacto, sí. Bueno, la forma en la que lo quiere sentir. De una perspectiva muy materialista, si usted realmente no cree en nada, está súper bien. Cool. Sí, o si usted es una persona sumamente espiritual, no reprima esa parte, sí me gustaría decirlo. No reprima una parte espiritual de la que usted necesita tal vez como afinar o tal vez como darle un sentido, está súper bien, porque es como mi caso, digamos. Entonces sí me gustaría como terminar diciendo que el tarot es una herramienta muy bonita para el autoconocimiento, la autorreflexión, que a cualquier persona le sirve. Se puede leer las cartas para uno mismo, puede utilizarse como una guía inclusive. Entonces quedan invitados a conocer más sobre el tarot. No es algo de lo que haya que temerle o algo de lo que sea una cosa muy oculta o nada que ver. Y finalmente, si usted se anima a dar como el paso y que le lean las cartas y eso tampoco detonó algo en usted, todo bien. Exacto. Como decíamos ahorita, depende mucho de la forma en la que usted reciba eso. Uh-huh. Tampoco estamos diciéndoles vuélvanse tarotistas, busquen. No. O sea, si a usted le llama la atención, es un tema que es muy interesante, muy profundo. O sea, realmente nos falta demasiado más tiempo, nos faltan demasiado más temas que tocar, porque, como les decíamos, una vez más se nos hizo súper corto el tiempo. Sí. Pero tal vez en algún momento haya una segunda parte. Una segunda parte de explicar tiradas, una tercera parte de explicar el camino del loco, y no sé, más. Sí, hay demasiado más para hablar. También el hecho de que, para cerrar, que Hermes no es una persona, como que en esta cuestión histórica habían ciertos temas o ciertas personas que no podían escribir de forma pública, entonces se utilizaba el nombre Hermes como para hacer ciertas publicaciones. Entonces se cree que también Hermes fue muchas personas a lo largo de mucho tiempo, porque uh-huh. también se hablaba de que había tenido muchos años, ¿no? Sí, digamos, Hermes es, por así él decirlo, sí es una figura mítica, es un mito. Sí, exacto, sí. Ese digamos, sí es un mito. Es como el resultado entre el dios griego Hermes y entre el dios Tot egipcio. Entonces por eso hay como tanta variedad de simbología inclusive dentro del tarot. Pero sí es importante aclararlo que cuando tal vez se lee algo sobre Hermes, no es que es una persona, sino que es una firma, por así decirlo. Correcto. Es una firma tal vez que involucra a muchísimos pensadores detrás, pero que van como en un mismo sentido, en una misma filosofía, en una misma corriente de pensamiento. Entonces, cerraríamos con eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el segundo capítulo. Esperamos que les haya gustado. Si escuchan el episodio en YouTube, porfis, coméntenos ahí mismo qué les parece, si les gusta o no. Y muchas gracias por haber escuchado el episodio anterior. Y muchas gracias por escuchar si llegaron hasta acá, muchas gracias. Sí, y de nuevo síganos en Spotify, síganos en YouTube para recibir ahí el apoyillo. Se les agradece un montón. Y el próximo episodio, que esto no lo hicimos la vez pasada, va a ser sobre relatos paranormales. Entonces, si ustedes quieren que algún relato que tengan esté en el podcast, compártanlo ya sea por Instagram, ya sea que nos manden un correo. Creo que por ahí en el YouTube está el correo del podcast, o incluso nos contacten alguno de nosotros y estaría genial que nos lo puedan poner. También por ahí vamos a poner una historia en Instagram para recordarles que si quieren participar, que nos manden su historia paranormal y las vamos a estar como leyendo y comentando un poquito y tal vez haciéndoles bullying. No, mentira. Entonces, bueno, de mi parte no, Josué, no sé. Tampoco sé. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.